¿Se acuerdan de la investigación que se hizo contra Joe Biden precisamente por empezar a entregar o llevarse documentos clasificados a su casa? Pues resulta que han salido al frente diferentes investigadores que han llevado a cabo las acusaciones contra Biden a decir que lo perdonan por su mala memoria. El problema de todo esto es que sale al frente Biden a decir que está muy bien y confunde al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto. ¿De qué se trata todo esto que está pasando? Vamos a comentarlo. Un informe especial publicado por el Departamento de Justicia revela que el presidente estadounidense Joe Biden sí retuvo e hizo mal uso de los documentos clasificados cuando era vicepresidente, pero por si acaso, ellos determinan que no debería ser imputado aludiendo a su mala memoria. ¿Estamos hablando de que es inimputable un presidente de Estados Unidos? En este caso, el fiscal especial Robert Hur ha publicado este reporte sobre la investigación en torno a la retención de información militar y de seguridad nacional clasificada. No es poca cosa. En este caso, se concluyó que sí, existió un uso indebido de los papeles, pero, recomienda no imputar cargos tras una pesquisa de alrededor de un año. Se ha investigado un año para decir que, pobrecito, tiene mala memoria. De manera literal, lo que se lee en el documento es que llegan a la conclusión de que las pruebas no son suficientes para condenar y se niegan a recomendar el proceso del señor Biden en la retención de los documentos clasificados de Afganistán. Ahora, una de las razones por las que Hur no recomienda cargos contra Biden es que el mandatario sabía de los documentos clasificados en su casa desde el 2017, cuando ya no era vicepresidente, pero creía que estaba autorizado a conservar la información clasificada que estaba contenida en sus cuadernos personales, por lo que la investigación no pudo demostrar que ahora el presidente tenía la intención de infringir la ley en el juicio. Él dice que la investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era ciudadano nada más. Ahora, esto lo indica el informe de casi 400 páginas. Sin embargo, los investigadores concluyen que las pruebas no establecen la culpabilidad de Biden más allá de toda duda razonable porque tiene mala memoria. Claro, uno diría, entonces no está tan capacitado para ser presidente. Pues en este caso, sale al frente Biden a precisamente defender que tiene buena memoria. El problema es que confunde al presidente de Egipto con AMLO. Sí, así como lo escuchan. En nuestra segunda nota debemos comentar que minutos después de defender el buen estado de su memoria tras ser puesto en duda por el reporte del Departamento de Justicia, el presidente estadounidense Joe Biden ha cometido otro desliz nuevamente y confundió a los presidentes de México y de Egipto. Durante unas declaraciones en directo desde la Casa Blanca realizadas la noche del día de ayer, el presidente de Estados Unidos se esmeró en defender su buen estado de memoria luego de que se pusiera en duda por el tema del reporte. El problema es que minutos después, Biden volvió a cometer un error al confundir al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba hablando, en este caso, del presidente de Egipto. Como saben, el presidente de México, Sisi, estaba hablando de Abdel Sisi, no quiso abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Yo hablé con él y lo convencí de abrir las puertas, terminó expresando. Pero claro, AMLO no puede abrir las puertas para hacer algún tipo de ayuda humanitaria en Gaza, porque precisamente no compete a su territorio. Estamos hablando de nuevo del presidente de México. Este nuevo error se comete, como hemos comentado, precisamente después de la frase de que él tiene una buena memoria. Esto también llama la atención porque precisamente por este argumento de que tiene mala memoria, está pidiendo el propio Consejo del Departamento de Justicia que no se le impute, que no se le acuse de estos cargos. Entonces, al menos con este nuevo desliz, Biden está logrando demostrar que, no tiene buena memoria. La entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un golpe al cerco informativo que se ha montado en Occidente para ensombrecer la versión de Moscú sobre el conflicto ucraniano. Esto es lo que diferentes expertos, la mayoría rusos evidentemente, están comentando con respecto a este escenario de una entrevista que está siendo bastante incómoda para Occidente. La conversación, vista por millones de personas alrededor del mundo,
podría representar un antes y un después en la percepción de los estadounidenses sobre lo que se vive en Ucrania, según consideran diferentes internacionalistas. Ahora, fue un gancho al hígado de Occidente, asegura el maestro Carlos Manuel López Alvarado, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que les dolió de manera excepcional a tal grado de que la Unión Europea hubieron varias voces pidiendo sanciones y acciones para negarle el permiso de tránsito a Tucker, así como lo están escuchando. Para el académico, Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en intentar frenar pues a los medios de comunicación y en este caso ver cómo se puede gestionar las narrativas que terminan pues teniendo un fuerte impacto en el resto del mundo. Lo que Carlson habría ido es básicamente a darle voz al presidente Vladimir Putin y sobre todo en un escenario complicado, uno en el que, como hemos comentado, se está viviendo una campaña electoral en Estados Unidos. Lo que llama la atención es que en este discurso, aparentemente la entrevista, más allá de lo que se dice en ella, está mandando el mensaje que tal vez algunos no quieren que se escuche. Y es que sí, están pidiendo que se sancione al propio Tucker Carlson por la entrevista al presidente ruso Vladimir Putin. Es que sí, estas solicitudes para sancionar al periodista estadounidense por haber entrevistado al presidente ruso serían una muestra de lo que algunos han tachado como hipocresía de los gobiernos, sobre todo de Occidente, que quieren callar a los medios que no les rinden pleitesía. Esto es lo que están diciendo diferentes comentaristas y comunicadores rusos. Evidentemente todo es una pugna geopolítica, pero en este caso algunos están comentando que esto es más de lo mismo. Es evidente que no se quiere tener la otra cara de la moneda, el otro dato con respecto a lo que está sucediendo en este escenario cada vez más complicado. Uno en el que para diferentes expertos lo que sucede es que no se quiere escuchar realmente lo que tiene que decir Rusia. En este escenario también hay algo bastante curioso y que debe entenderse, y es cuál va a ser el próximo paso a seguir, no de Rusia, sino de Estados Unidos, a raíz de esta entrevista que ha tenido una repercusión sin precedentes. Según están comentando, esta petición incluso de castigar al periodista norteamericano no sienta y no ayuda para nada a la imagen de Estados Unidos frente al resto del mundo, porque claro, les están solicitando que terminen sancionando a un periodista que solamente está haciendo precisamente su labor. Ahora, esto es bastante importante entenderlo. ¿Cuánta relevancia va a tener esta entrevista? ¿Realmente es un antes y un después, como afirman algunos? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.